Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este estudio de nuestras raíces. Vamos en esta noche a estar estudiando el artículo 13 de la Apología de la Confesión de Augsburgo, que está relacionado con el número y el uso de los sacramentos. Vamos a definir qué es un sacramento, los beneficios del sacramento. Ya hemos hablado acerca del bautismo en una anterior clase, al igual que lo hemos hecho con el sacramento del altar o la Santa Cena. Así que hoy nos limitaremos más a hablar del trasfondo teológico y doctrinal de lo que son los sacramentos. Sean bienvenidos. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, queremos darte gracias por el perdón de los pecados que recibimos por medio del sacrificio de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Asimismo, rogamos la guía y la dirección del Espíritu Santo para el estudio de tu santa palabra en esta noche. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Algo que debemos precisar nuevamente, aunque ya hemos hecho referencia también de ello, es que nuestras confesiones luteranas, es decir, los tres credos, el apostólico, el niceno, el atanasiano, la confesión de Augsburgo, la apología de la confesión de Augsburgo, los artículos de Esmalcalda y todos los demás documentos que hacen parte de nuestras confesiones luteranas, no son una norma de norma. La norma de norma es la palabra de Dios. Y como nos dice la fórmula de concordia, que ya lo he mencionado varias veces en el preámbulo, nos dice que todo debe evaluarse. Las enseñanzas que se enseñan en la iglesia, valga la redundancia, y a quienes la enseñan debe evaluarse de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, nuestras confesiones luteranas deben ser reflejo de lo que enseña la Biblia con claridad. Por eso enseñamos los lunes este curso, porque sabemos que no es la doctrina de Martín Lutero, sino la doctrina luterana que representa lo que la Escritura nos enseña respecto a los artículos de nuestra salvación, de nuestra justificación, de la santificación, de los sacramentos de la iglesia, etc. Teniendo ya esta claridad nuevamente, vamos a introducirnos ahora sí a los sacramentos. Ya hemos estudiado los dos sacramentos por separado. Hablamos del bautismo y la naturaleza del bautismo, las promesas del bautismo, pero asimismo lo hicimos con la Santa Cena. Hoy vamos entonces, como ya había mencionado, en primer lugar a definir qué es un sacramento. Y el artículo 13 de la Apología de la Confesión de Augsburgo, en la primera parte dice que los sacramentos son señales y testimonios de la voluntad de Dios para nosotros, por los cuales Dios renueva los corazones a creer en Él. Vamos a tratar de explicar un poco mejor esta declaración. Los sacramentos son señales, son testimonios ¿de qué? De la voluntad de Dios para nosotros. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para el ser humano? Entonces ya hemos visto cuando estudiamos la justificación que la voluntad de Dios es nuestra salvación. Entonces los sacramentos son señales y testimonios de la salvación que Dios por medio y por causa de Cristo nos ha dado, por medio de los cuales Dios mueve los corazones para que creamos en Él. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo.
hablando del bautismo, ¿verdad? Pero si hablamos del Evangelio como tal, Romanos 10:17 nos recuerda que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que Dios, a través de esos medios, de esas señales, de ese testimonio que son los sacramentos, Él mueve nuestros corazones a la fe. ¿Y cómo lo hace? Porque los sacramentos están ligados a la palabra del Evangelio. Por ejemplo, el bautismo confiere el perdón de los pecados, la salvación, porque está unido la palabra al agua, ¿cierto? Como nos dice en el Catecismo Menor el doctor Lutero, pero la palabra ha prometido y está la promesa de que se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como Marcos 16:16 nos dice que creyera y fuera bautizado será salvo. Entonces, como un testimonio y una señal de la voluntad de Dios, despierta nuestra fe, el bautismo. Y la Santa Cena lo mismo, cuando el pastor o el oficiante del culto, de la liturgia, nos dice: este es el cuerpo de Cristo dado por ti, toma y bebe, esta la sangre de Cristo derramada por ti para remisión de tus pecados. En ese momento nuestra fe se fortalece por la promesa del Evangelio, de que Dios, a través de ese sacramento, nos mueve nuestros corazones para que creamos y recibamos los beneficios que Él nos confiere para fortalecer nuestra fe y, por supuesto, para nuestra salvación. Por otra parte, la misma apología también nos dice, hablando de la palabra de Dios, hablando del texto de Romanos 10:17, la fe es por el oír. Entonces dice: y así como la palabra entra por los oídos para tocar los corazones, así también el rito entra por los ojos para mover los corazones. Y aquí es donde podemos hablar de la eficacia de los sacramentos, de cómo actúa la palabra de Dios. Lo que hace diferente la teología luterana de la teología católica romana es que el sacramento se recibe con fe y siempre mueve la fe en el corazón de la persona que lo recibe. En este caso, la teología luterana se distancia del pensamiento católico romano, que concebía los sacramentos ex opere operato, que era un término técnico que se usaba para decir que por el solo hecho de realizar el sacramento ya obraba en sí mismo. Pero nosotros sabemos que los sacramentos son la palabra visible de Dios que llega a nuestros corazones para crear y despertar la fe en nuestros corazones, así como la palabra, como dice Romanos 10:17, la fe es por el oír la palabra de Dios, así como la palabra del Evangelio despierta la fe en nuestros corazones, la crea, la fortalece, la hace fuerte. Asimismo, los sacramentos, por ser palabra visible de Dios, también tocan nuestros corazones y nos mueve a la fe. Agustín decía claramente: el sacramento es palabra visible. Entonces tenemos la palabra escrita que oímos, pero el sacramento es la palabra visible que vemos, porque el sacramento tiene varias connotaciones que son importantes mencionar para que un rito llegue a ser sacramento. Primero, que tenga una institución divina. Ya habíamos hablado en una anterior clase de esto, pero vale la pena reiterar. Una institución divina, una promesa de salvación y un medio visible. El caso del bautismo, el medio visible es el agua. En la Santa Cena, el pan y el vino.
Y esto se convierte en palabra visible. Era el concepto de San Agustín. Los sacramentos son la palabra visible. Porque el rito se recibe por los ojos y es como una representación gráfica de la palabra y significa lo mismo que la palabra. Es importante esto que Melanchthon, cuando redacta la apología, escribe, porque el rito se recibe por los ojos, porque vemos el agua que es derramada sobre el bautizando, porque vemos el pan que es partido, vemos la copa. Y esto, entonces, como se recibe por los ojos y es una representación gráfica de la palabra y significa lo mismo que la palabra porque está unida al sacramento, ¿cierto? Entonces el sacramento es que el elemento se une con la palabra de Dios. Lutero, hablando del bautismo en su catecismo menor, decía, ¿cómo es que el bautismo hace tan grandes cosas? Y no es el agua lo que hace esto, sino la palabra que está unida al elemento, es decir, al agua. No es solamente el agua por sí sola, no es solamente la copa de vino, el pan, sino la palabra que en ese momento se hace palabra visible. Es muy importante este concepto acerca de los sacramentos. En este sentido, entonces, hablando un poco de Agustín, que es uno de los personajes más citados en la Reforma luterana, también afirmaba lo siguiente: lo que no confiere justicia en la fe, lo que nos confiere, justicia en la fe, en el sacramento, no es el sacramento en sí. Y en la conocida declaración de Pablo en Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia. Lo que ya les había mencionado, había un concepto también llamado opus operatus, ¿no? La obra opera por sí misma. Y algunos pensaban, no, el sacramento solamente da la justicia porque se hace. Y aquí nos está diciendo, no. El sacramento confiere la justicia de Cristo porque se cree, con el corazón se cree para justicia. Esto es muy importante y como lo hemos estado estudiando en esta clase, es lo que hace posible realmente que el sacramento nos dé tan grandes promesas. Este artículo que hemos analizado de una manera general, como lo hemos hecho con los anteriores, nos está hablando acerca entonces de lo que es un sacramento. El sacramento, en pocas palabras, es palabra visible, ¿cierto? La palabra visible de Dios. Pero esa palabra visible es también una señal y un testimonio de la voluntad de Dios para nosotros, por los cuales el Espíritu Santo crea y fortalece en nosotros la fe día a día. Por eso la frecuencia con la que nosotros participamos, por ejemplo, de la Santa Cena, será a su vez una manera por la cual nos vamos a ver fortalecidos. A veces me sorprende que en la antigüedad algunas congregaciones tenían costumbre de recibir la Santa Cena una vez al mes o a veces una o dos veces al año. Realmente los beneficios que nos da el participar del sacramento, por ejemplo de la Santa Cena, nos debería impulsar cada vez que tengamos la oportunidad que nuestra congregación se vaya a instituir la Santa Cena, poder participar de ella y hacerlo con la alegría, pero también con la convicción de que este sacramento no es solo un recordatorio de la muerte de Cristo y de su resurrección,
que tampoco no es un recordatorio de que Cristo vendrá de nuevo, sino que sumado a todo esto es una promesa del Evangelio. Los sacramentos entonces son evangelio visible, porque nos están anunciando y confiriendo la gracia salvadora de Dios, la fortaleza de la fe y la bienaventurada esperanza de los hijos de Dios. Qué bendición es entonces en esta noche haber podido estudiar una vez más con todos ustedes. Les animo para que sigamos adelante participando todos los lunes de este estudio de nuestras raíces. Ya hemos avanzado a la mitad de este curso de la apología de la Confesión de Augsburgo y quiero animarles, si en sus casas tienen una copia para que lo puedan leer o de manera digital lo puedan hacer, para complementar también lo que hemos visto acá, que realmente es un pequeño resumen de cada uno de los artículos. Que el Señor les bendiga ricamente en esta noche en Cristo Jesús.